Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Son las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Saludamos a esta hora a nuestro tercer invitado. Se trata de Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República culminó una visita oficial a la República Popular China con anuncios como una posible renegociación de la deuda con ese país, con el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio, con la cooperación o un reforzamiento en la cooperación en materia sanitaria con la llegada de más vacunas y una donación del gobierno chino de alrededor de $100,000 para los damnificados en el sector de la Comuna y la Gasca, entre otros presentados como resultados de este viaje, de esta visita del presidente Lazo. ¿Cómo lo evalúa usted desde su punto de vista, de su experiencia académica? ¿Qué resultados concretos y reales le ha dejado este desplazamiento del presidente Lazo, esta reunión con uno de los líderes de una de las potencias actuales en el mundo, al Ecuador? Muy buenos días a ustedes. Gracias, Licenia. Gracias, Alexis, por recibirme nuevamente en su prestigioso programa. Em, Confuso, realmente es un panorama confuso, ya que estos momentos geopolíticos que vive la humanidad son bastante complejos y creo que de alguna manera no me deja muy clara cuál será la posición de Ecuador, por ejemplo, ante Taiwán, o básicamente cuál será nuestra posición en Ucrania. Tenemos que partir que yo lo veo como una guerra invisible y global. Esto parte desde el 2008, cuando el presidente Trump declaró la guerra comercial con China, que hasta ahora no hay un aliciente o una reparación de las relaciones, y básicamente parte desde ese momento. Y creo que desde este punto de vista, el canciller no ha sido claro cuál va a ser nuestra posición, sobre todo ya que Ecuador firmó en el comunicado oficial de una sola China. Eso significa que se desconoce a Taiwán, donde estábamos empezando a tener relaciones, y creo que de alguna manera también se estaba viendo la opción de poner una oficina comercial en el país. Recordemos que Estados Unidos en este contexto, primero yendo hacia China, China y Estados Unidos está en pro de mantener la libertad como nación, reconocerle como nación soberana a Taiwán. Ante esas circunstancias, pues la idea es ver que a su retorno, ver cuáles serán sus posiciones, sobre todo ya que el Ecuador está pidiendo el apoyo de China para entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y cuáles serán las votaciones, que eso también implica mucho cuáles serán nuestras relaciones con uno de nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos, y más allá de socios comerciales, donde están la mayoría de migrantes ecuatorianos que al Ecuador envían remesas. Entonces, creo que es muy escueto todavía el determinar cuáles serán los resultados. Una posición clara tendría que ser la del ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, para que nos diga cuáles son los alcances para mantener un equilibrio de relaciones ante una relación tensa geopolítica que se ve reflejada en el precio del barril de petróleo. Recordemos que Arabia Saudita es un gran aliado de la OPEP, donde tiene gran poder Rusia, y eso está generando estas distorsiones tan fuertes en el barril del petróleo, que en un momento dado baja y ahora estamos llegando a los $100 por barril. El día de hoy a las 10:30 de la mañana se estará conversando sobre ver cuáles son los stocks a nivel global de petróleo, y sobre todo en base a eso ver si es que Estados Unidos sigue liberando su reserva estratégica para bajar el precio del barril de petróleo. En California, el día de ayer, si no mal recuerdo, llegó a $5 el galón de gasolina, lo que está generando a nivel global presiones inflacionarias terribles que incluso en el Ecuador se están sintiendo, y que desde esa perspectiva tenemos que tomar posiciones que nos permitan a nosotros ver cuál es el futuro energético del país. Otro dato importante, se ha hablado en esta geopolítica sobre el tema de Nord Stream, que es un gasoducto el más grande que tiene Rusia. Recordemos que Rusia tiene unas grandes reservas de gas que le permitiría a Europa calentarse en estos momentos de un invierno extremadamente fuerte para su población. Y también se acaba de firmar un acuerdo entre China y el presidente de Rusia para tener otro gasoducto que va directo desde Rusia hacia China, lo que le permitiría a China volverse muy competitivo en sus costos de producción, ya que tendría energía
digamos, un poco ilimitada en el sentido de bajar costos de producción y volverse más competitivos para la producción. Eso dentro del tratado comercial con Ecuador, mis preguntas vienen, nosotros al tener una canasta básica, un salario básico de $420 más la repartición de utilidades y más muchos costos que nos vuelven muy caros, ¿cómo va a ser competitivos con un mercado tan eficiente como es el chino y que abastece a la población global? Esas son preguntas que realmente me han venido a la mente para poder tener clara nuestra planificación de los próximos años. ¿Cómo está, Nelson? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, en estos conflictos, tanto el de China con Taiwán, como el que está ocurriendo ahora entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea y también los Estados Unidos, que con las declaraciones del presidente Biden indudablemente le han echado gasolina al fuego que se ha encendido ahí en Europa. El Ecuador debería tomar una postura y esa postura debería ser pública, considerando cómo se ha acercado en los últimos días a China, cómo viene permanentemente acercándose a Europa y a los Estados Unidos. Yo creo que sí, porque recuerde que, Alexis, que Ecuador al momento vive una democracia y China básicamente no fue visitada por países democráticos. Solo vámonos no muy lejos. Un gran amigo del Ecuador, que es de este momento Colombia, el presidente Duque, no asistió a la inauguración de las Olimpiadas porque realmente China, no digo yo, lo dice realmente las Naciones Unidas, ha habido abusos de temas de derechos humanos. Entonces, creo que desde esa perspectiva debemos tener una posición extremadamente clara para ver con quién estamos. Lastimosamente, la diplomacia también depende mucho de las ideologías y creo que en ese contexto nosotros, si bien es cierto, China es un socio comercial importante, pero en estos momentos tenemos que preponderar cuál es la economía que nos está dando más beneficios, sobre todo desde el punto de vista de migración, sobre el punto de vista de exportaciones y sobre todo desde el punto de vista de seguridad, que es lo que más nos necesitamos de este momento. Entonces yo creo que también el Ecuador está en una suerte de que somos el hijo del medio donde dos papás están peleando y no sabemos con quién ir. Ese es un tema, pero eso creo que la sociedad nos puede volver locos y yo creo que desde algún punto de vista sería importantísimo tener claro el criterio de las autoridades, sobre todo de la Cancillería, para saber cuál es nuestra planificación. Yo digo, más allá del conflicto es saber cuál es nuestra posición geoestratégica. Dependemos del petróleo, el Ecuador es un país dependiente del petróleo y todo este tema, si ustedes se dan cuenta, parte del comercio y de la energía. Y eso es algo que tenemos que definir por principio diplomático y de posición y de posición del país para nosotros poder determinar y proyectar cuáles serán nuestro futuro, a dónde exportaré, si existe si se logra renegociar los contratos petroleros y si existiría un remanente de petróleo, a dónde vamos a tener que exportar. Y de alguna manera todo este contexto es tener claro, o sea, la política internacional es muy importante para determinar cuál es nuestra política energética de la que al momento vivimos. Pero ¿qué le conviene más al Ecuador o a su criterio, qué le convendría más al Ecuador? Porque no puede ni dejar de depender del uno y tampoco del otro. Tenemos una deuda con China, tenemos mucho compromiso con China. China nos ha ayudado en momentos muy difíciles del país y tenemos esta presión política por parte de Estados Unidos. Tenemos recursos, nos han llegado del Fondo Monetario Internacional, estamos atados a los Estados Unidos. Allí estamos, como usted dice, en la mitad. ¿Qué posición debería adoptar el gobierno? Yo creo que la posición fundamental es conseguir los créditos necesarios para pagar la deuda con China y no depender de nadie, o sea, realmente ni depender del FMI ni China, porque realmente no nos permite tomar decisiones soberanas. Ese sería el ideal, el contexto ideal, pero en este momento creo que debemos sopesar cuáles son nuestras ventajas y quién nos puede ayudar a generar todo este tipo de riqueza. Por ejemplo, el tratado comercial con Estados Unidos, digámoslo, se viene tratando de hacer. Creo que en este momento, por el nivel de remesas que tenemos en este momento, creo que nos convendría más una relación con Estados Unidos. Yo sé que nos ha ayudado China, ha sido un aliado, pero nuestros migrantes están en Estados Unidos y si ustedes ven el nivel de remesas que ha llegado al país, son los que han sostenido la economía en estos momentos tan duros de la pandemia. En ese caso yo sería muy pragmático en el sentido, ¿qué es lo que nos beneficia? Mire, en la visita del presidente de Argentina a China igualmente tuvieron un acceso a un crédito de 29 mil millones de dólares.
y que eso le va a permitir a salir adelante China en estos momentos tan duros de pospandemia. Entonces, yo creo que ahorita es quién nos ofrece más el apoyo en estas circunstancias tan difíciles que tenemos, ya que han sido 2 años de parálisis. Y lo más importante de todo esto es el tema inflacionario. Tomemos en cuenta que este momento las cadenas de suministros a nivel global, el incremento de precio del petróleo está haciendo que el poder adquisitivo incluso del dólar se vuelva tan costoso que estemos perdiendo ese poder adquisitivo y aumente el nivel de pobreza. Yo creo que lo fundamental acá, el crecimiento del Ecuador, el mismo presidente, el director del Banco Central del Ecuador ha determinado, creo que en 2% como máximo, pero necesitamos casi un 5% de crecimiento mínimo y básicamente inversiones masivas en el Ecuador para poder sortear esta crisis que no le veo tan fácil por circunstancias geopolíticas y por circunstancias de la política local del Ecuador, que de alguna manera, repito, en este tema de los convenios internacionales hay que ser pragmáticos y podría decir quién nos da más para poder ayudar a la gente que en su mayoría está sufriendo los efectos de la pandemia en términos económicos y sobre todo el incremento de pobreza va a ser al máximo. Entonces, si China nos puede ofrecer la ayuda necesaria en términos de poder sopesar, tendremos que pensar en China como un aliado estratégico. Si Estados Unidos nos puede ayudar en eso, yo creo que sería este momento de crisis es quién nos puede ayudar más en unos momentos tan críticos de la humanidad. Ahora, la pregunta es ayudarnos en qué, Nelson, porque digamos, con Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás, tengo entendido además por rumores que leí ayer en redes sociales, que a mediados de este mes es cuando ya arrancan las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Que estas arrancarían en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil, proceso que además tomará, digamos, un periodo de tiempo hasta que se concrete. Pero ¿qué es lo que necesita el Ecuador más allá de los créditos a los que accedemos, por ejemplo, en los multilaterales como los que le cito, o el ir a la China a renegociar deuda y a ponerles a disposición Banco de Pacífico, CNT y todos los bienes del Estado que tenemos para vender? ¿Qué más, qué es lo que necesitamos urgentemente? Inversión, vemos que poco, ¿no? O sea, igual que ocurrió con Moreno, donde el ministro Pablo Campana dijo que se habían hecho compromisos por 10,000 millones de dólares para inversiones en el país y nunca llegaron, creo que ni medio millón. Entonces ahora también se han puesto una meta, pero o sea, como hechos concretos no vemos, porque por ejemplo de la visita de Alberto Fernández a la China, vemos que la empresa Xiaomi, la de telefonía, telecomunicaciones digitales, ha dicho sí, ya vamos a poner una planta de producción en la Argentina, pero y el Ecuador, aparte de ir a ofrecer en venta los bienes del Estado, ¿qué otra cosa? Repito, o sea, ahí en términos, hay que también tomar en cuenta que el tamaño del Ecuador somos 17 millones de habitantes, no es un mercado atractivo para economías de gran escala. Por eso mi criterio, más allá de pensar en estos dos monstruos, que realmente están monstruos que están peleando por una posición geopolítica, es pensar en donde realmente podemos agregar valor. Por ejemplo, mi enfoque estratégico y que se ha venido hablando es la Alianza del Pacífico. México es un gran aliado, la inversión mexicana en Ecuador creo que supera los 12,000 millones de dólares, y esos son verdaderos compromisos. Yo lo vería como un ejemplo lo que ha hecho México en el Ecuador en términos de inversión y creación de trabajo. Lo que más necesitamos en este momento en el país es trabajo. La gente no tiene el trabajo. Discrepo muchísimo sobre las cifras de empleo pleno, no la veo así. La gente realmente está necesitada de ese trabajo, y para mí el ejemplo más claro de lo que se necesita es inversión, y el ejemplo más claro es México. Tomemos en cuenta el caso de México y Estados Unidos. Las inversiones de ellos serán en plantas ultramodernos que les haga reducir los costos. Eso es lo que incluso ha pasado en países como México, grandes empresas chinas que entran con inteligencia artificial, robots, que hace que reduzca los costos porque eso permite maximizar la utilidad. Y desde ese punto de vista, Ecuador no es un mercado atractivo porque no somos masivos, no tenemos economía de escala.
Yo me centraría básicamente en acuerdos comerciales con países que tengan similitud de características que nos permitan exportar nuestros productos o realmente generar inversión. Repito, nuestros productos son altamente costosos que no nos permiten tener competitividad afuera. Mire el tema de las flores, el mismo Exploflores hizo un estudio y termina siendo una flor de casi la misma calidad a costos mucho más baratos enviados a mercados que antes éramos ultra competitivos. Entonces yo creo que ahorita, repito, ¿qué es lo que necesitamos en el país? Es inversiones masivas. Realmente en el país todavía no, en México salió a la venta el Citibank y enseguida tuvieron propuestas internacionales de grandes bancos. Acá en el Ecuador todavía no escucho de una propuesta internacional para el Banco del Pacífico, que sería una inversión, pero no es lo que necesitamos. En este país necesitamos inversiones masivas de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares, que todavía las condiciones no están preparadas del país. Y repito, todo parte desde el principio básico de lo que somos un país costoso para producir. Nelson, ¿qué opinión le merece esta ley que se impulsa en el Senado de los Estados Unidos, este proyecto de ley de asociación de Estados Unidos-Ecuador, que propone una participación más amplia de los AID en el país, pero que en uno de sus segmentos condiciona esta cooperación, esta, entre comillas, ayuda al Ecuador, a que Ecuador prácticamente deje de depender de China o deje de tener una relación comercial, política con China, porque en una parte de este proyecto se habla de la misface, de la influencia maligna extranjera, refiriéndose estrictamente a la relación que tiene China con diferentes países. Hay este proyecto de ley que también hay para Argentina uno parecido, pero este específico de Ecuador condiciona esta supuesta cooperación norteamericana a que Ecuador deje de tener una especie de relación comercial o política con China. Mi opinión es justamente eso, no tener clara la línea política y creo que desde la línea política internacional, cuáles son los aliados o cuáles no son los aliados. Yo creo que la política internacional hay que ser claros, no hay blanco ni negro, y básicamente esta ley sale después de que se firma un comunicado conjunto sobre una sola China. Entonces, creo que, repito, esta guerra comercial viene desde el 2008. O estás y con quién tienes que estar. Las circunstancias antes del 2018, perdón, eran otras, eran totalmente diferentes. Ahora estamos viviendo textualmente, como dice, estamos viviendo una guerra comercial a nivel global que hasta ahora no se ha firmado la paz. Y desde ese punto de vista, en términos de guerra, tenemos que ver cuál es nuestro aliado, porque ese es el contexto global, es una guerra comercial, llámele como se llame, pero de alguna manera nuestra posición tiene que ser totalmente clara, cuáles son nuestros aliados y a quién realmente vamos a tener que conversar constantemente. Y en ese contexto creo que es importantísima la definición de nuestras autoridades para nosotros saber, básicamente, si es que vamos con China, perfecto, sabemos a qué atenernos, sabemos con quién hablar, sabemos qué tratar comercial, perfecto. Pero si vamos con Estados Unidos, lo que les digo es saber quién realmente lidera este proceso, en qué contexto global geopolítico nos movemos, porque, repito, todas nuestras exportaciones, todos nuestros protocolos, todas nuestras, incluso el energético depende mucho de esa decisión. Este momento, repito, somos como un niño que estamos entre la pelea de dos papás y no sabemos con quién irnos, con el papá o con la mamá, y eso creo que es algo figurativamente que nos dice, bueno, dígame quién está mandando para realmente saber cómo lidero mis procesos internos, porque si no, estamos entrando en una suerte de que no vamos a quedar con nadie bien y realmente no tendremos un progreso que es el desastre más grande que tendría la población al no tener trabajo, que es lo que nos está afectando, los índices tan altos de criminalidad, el desempleo y la poca esperanza que está generando mucha migración. Los jóvenes están viendo afuera porque realmente no le ven un futuro al país porque no hay la manera de desarrollarse profesionalmente. Y eso desde alguna manera creo que es triste porque realmente las grandes mentes se nos están yendo. Hoy salió un reportaje a un medio del Ecuador, hay 90,000 candidatos a posiciones de elección popular en el Ecuador. Eso significa mi única profesión capaz que ser político, porque no hay fuentes de trabajo que le permitan a uno desarrollar
lo que realmente le gusta y le apasiona en estos ecosistemas que realmente se necesitan, sobre todo en temas de digitalización, que es algo que tiene una gran potencia China. Ellos son los líderes mundiales en inteligencia artificial. Si pudiéramos firmar un tratado comercial que nos permita transferir conocimiento, no que vengan ciudadanos chinos acá a hacer el trabajo, sino transferir el conocimiento a nuestros jóvenes, a entender lo que es la inteligencia artificial, a qué son las nuevas cadenas de producción a través de robots y todo eso, sería increíble. Pero todavía no sabemos ni siquiera cuáles son los intangibles que tendremos en esos acuerdos comerciales, que sería importantísimo tener supremamente claros para ahí sí tener una balanza de qué es lo que más le conviene en estos momentos geopolíticos y de transición digital para el mundo, y para podernos nosotros insertar y no quedarnos nuevamente, como digo yo, si el petróleo nos volvió pobres, la tecnología nos va a volver más pobres. Muchísimas gracias, Nelson, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, que ha estado con nosotros. Muy amable, Nelson. Muy amable.